Buenas, buenas a todos, todas. Eh, Muy buena. Bienvenidos Hola, al buenas tardes. Buenas. encuentro Muy de buena. AUNA. En este caso hoy, encuentros con la psicología humanista, ¿vale? Que es un elemento, bueno, que es parte importante también de esta candidatura y que, bueno, también es parte importante de la psicología humanista. Y como ya sabéis, una de las propuestas de AUNA es la integración y la unión de todos los enfoques y el dejar de pelearnos entre nosotros y escucharnos, conocernos. Entonces, en ese sentido, este programa, esta grabación de hoy, tiene que ver con conocer un poquito más la psicología humanista, eh, conocer también un poquito, bueno, cómo también vamos a trabajar desde la psicología humanista en el colegio, de qué manera vamos a darle un espacio, ¿no? Y para ello, bueno, tenemos aquí a dos personas que son eh, muy, muy importantes dentro de la psicología humanista, eh, en- de la psicología de la Gestalt. Está Tere Batanás Alcántara, bueno, ella es psicóloga general sanitaria, es terapeuta Gestalt, miembro didacta de la AETG. La AETG es la Asociación Española de Terapia Gestalt. A la vez también es directora académica del Instituto Gestal de Barcelona. Y además, supervisora de terapeutas, co-creadora de una formación de trauma Gestalt, bueno, un montón de cosas, Tere. Y también 25 años de experiencia como psicóloga en el ámbito penitenciario. Bueno, me parece que tiene una experiencia que nos puede aportar muchísimo, eh, y por eso es una de las cosas que está aquí. Bienvenida, Tere. Gracias. También tenemos a Raquel Ayala Romera, que es psicóloga sanitaria también, Ujú. la Gestalt, y Raquel es especialista en terapias contextuales, ¿vale? Eh, y bueno, ella comentaba también que ha hecho el itinerario inverso, de alguna manera, un itinerario que desde la Gestalt se está haciendo mucho últimamente, ¿no? De personas que hacen la formación y que luego quieren tener la carrera de psicología y tú eres de las personas bueno, que luego hizo la carrera y que se ha formado, en este caso en terapia contextuales, poniendo el énfasis ahí, ¿no? Bienvenida, Raquel. No sé si quiere añadir. Gracias. No, no, está Bueno, bien. decir que claro, que Raquel también es alguien importante en la Asociación Española de Terapia Gestal, pertenece a la comisión de investigación Ujú. y pertenece también en la coordinadora de la comisión de defensa de la Gestalt, ¿no? Y Así es, sí, creo que estás también en alguna comisión más, pero bueno. sí. También, también estoy en alguna otra, sí, pero bueno, esas dos son las que, bueno, más importantes, vamos. Vamos. Mm. Pues, bienvenida, Raquel. Gracias. Gracias por estar aquí y compartir este rato que vamos a compartir con AUNA. ¿No? Tenemos Ujú. a parte del equipo de AUNA también aquí, Isabel Fernández Medina, que es bueno, la candidata a decana de Andalucía Oriental en estas próximas elecciones. También es psicóloga clínica, eh, una persona con mucha experiencia en el ámbito de la práctica privada de la psicología. Y Bienvenida. locutora con Juanmi de El Café con Psicología en Acción, que eso es muy importante también. También hacemos un programita en radio, en Candil Radio, ¿no? Con la psicología como protagonista, la psicología, las personas, la salud mental como protagonista. Y bueno, ahí compartimos también espacio. Ujú. Y de Isabel, también tenemos a Oliver Jiménez, ¿eh? Bienvenido, Oliver, doctor en psicología, psicólogo general sanitario, también
máster en terapias contextuales. No sé si, seguro que se me olvida una cosa Está más. bien. Psicólogo. Psicólogo, ¿vale? Tenemos también a Lourdes. No, y candidato por Málaga de a una, eso que es lo importante se te olvida. Eso se me olvidaba que era importante. Si eres Oliver, es el candidato a ser vicedecano en la provincia de Málaga en estas próximas elecciones. Así que bueno, le damos también la bienvenida a esa parte de Oliver. Gracias. También Lourdes Ibáñez Cazorla, psicóloga general sanitaria, de las personas, bueno, pues que de los jóvenes psicólogos que con menos experiencia, pero que está aquí en el equipo de AUNA, será también la aspirante a vicesecretaria y es una parte muy importante del equipo de AUNA porque bueno, se pega un curro bastante grande y nos ofrece una cabeza, una inteligencia y un corazón que pocas personas pueden ofrecer. Bienvenida, Lourdes. No sé si quiere añadir No, algo. que voy a añadir. Gracias. Yo pensaba que en los 80 creo que era, había una etiqueta de gente joven que eran los JASP, los jóvenes aunque sobradamente preparados. Pues esto es Lourdes. Y además nos da una mirada muy necesaria, lógicamente, ¿no? Aquí estamos algunos de edades más o menos avanzadas, edades intermedias, y necesitamos la mirada de las personas, de los psicólogos y psicólogas jóvenes que tienen poco recorrido y que necesitan también un acompañamiento por parte del colegio. Y bueno, pues en ese sentido Lourdes nos da esa mirada y muchas cosas más. Bienvenida, Lourdes. Muchas Y tenemos gracias. también a Joaquín Pavón. Joaquín también es parte del equipo de AUNA, una parte muy importante del equipo de AUNA, porque también es una persona que aporta muchísimo con su escucha, con su inteligencia, con su capacidad de trabajo. Él, además de ese currículum que estoy ahora nombrando, pues es neuropsicólogo, es psicólogo general sanitario, eh, y bueno, a la vez también es buena persona. ¿Cómo querías que te dijera? Y Buena persona, joven, también soy joven todavía. joven también, así que Buen profesional y mejor persona. es buen Muy bien. profesional y mejor persona. Pues muchas gracias. Bienvenido, Joaquín. Y bueno, yo soy Gracias. Juan Miguel Vargas Berenguer, también psicólogo general sanitario, terapeuta gestal, miembro didacta de la Asociación Española de Terapia Gestal. También pertenezco a la Comisión de Defensa junto con Raquel de la Gestalt. Y bueno, pues también con muchos años de experiencia en la práctica privada y, y en el equipo de AUNA pues soy el aspirante, el candidato a vicedecano de la provincia de Almería. Y también buen profesional y mejor persona. Bueno, eso también. Se intenta, se intenta. Bueno, madre mía, menuda presentación. ¡Wow! Bueno, yo sí, como estamos un equipo humano también aquí en este encuentro importante, pues me sale primero decir bueno, que es que somos un equipo grande, un equipo plural, muy variado, muy humano, y esta es una de las cosas que queremos aportar a la profesión desde esta parte de la nación de España, que, bueno, que queremos dar esto, ¿no? En el Colegio de Psicología de Andalucía Oriental. Y bueno, Juanmi, yo quería dejarte que respirara porque quería empezar. Me he quedado antes cuando estábamos hablando con Raquel con esta parte de yo necesito esta parte cognitiva y ese recorrido inverso que me parece tan importante. Porque muchas veces cuando hablamos de humanismo o de terapia gestal, parece una cosa así como muy volátil, como que tiene poca parte intelectual
Y en este ratito que hemos compartido, ella ha dicho, yo tengo el camino inverso porque necesito ponerle la parte cognitiva a las cosas. Entonces yo me he apuntado como, esto es muy importante, quiero que lo cuente. Vale, pues eso, ¿no? Que cuando yo hago la formación en terapia gestal y ingreso en la Universidad de Málaga, empiezo a notar cierto rechazo, como que la gente piensa que la terapia gestal, el humanismo es un cursito de un fin de semana y ya son terapeutas gestal. Entonces como que la fama no era muy buena y a mí... Y bueno, entre otras cosas, pues yo también estudié porque yo vengo de ciencias, yo vengo de una carrera yo hice ingeniería de telecomunicaciones con 18 años. Y entonces para mí es muy importante el entender las cosas y muchas veces yo en la formación de gestal me quedaba un poco floja ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso hice psicología y luego continué investigando en las gestas, le continué investigando sobre la eficacia y lo que es la validez científica de las terapias y me he dado cuenta de que, bueno, pues que la gente no sabe que las formaciones en terapia gestal son más de 600 horas, que tiene un contenido práctico, vivencial, experiencial y otro contenido teórico, que no es un curso de fin de semana, y que en realidad al ir comparando con otras terapias en las que yo me he formado, pues me he formado en trauma, también me he formado en las terapias contextuales en la Universidad de Almería, me he dado cuenta de que coinciden en muchas cosas, ¿no? De hecho, pues por ejemplo, la aceptación y compromiso, el de Stephen Hayes, que es el creador de esta terapia, él dice explícitamente todo lo que está en aceptación y compromiso ya está en Gestalt. O sea, porque él nació en los años 60 en California y entonces él estudió Gestalt también, ¿vale? Entonces, es como que hay un cierto, quizá promovido por la época más antiintelectual de Peirce, que Fritz Perls es el fundador de la terapia Gestalt y como al focalizarse en toda la parte experiencial, es verdad que muchas veces las intelectualizaciones y tal evitan la experiencia con lo que está realmente ocurriendo, ¿no? Pero eso se ha ido denostando hasta tal punto que hay muchos gestaltistas que temen que la investigación implique un poco perder los orígenes o sea como, o incluso también una parte pues como elitista, ¿no? Lo que nosotros hacemos no se puede investigar ni se puede probar, ¿no? Y no es cierto, hay ahora mismo, sobre todo, bueno, la corriente del este, en Gestalt hay dos corrientes, la corriente del este es la que viene más de Laura Pels y Paul Goodman, de la escuela de Cleveland, y ellos sí tienen una base teórica muy potente y hacen muchas investigaciones, y bueno, y en otros países en los que la terapia Gestalt forma parte de un itinerario de psicoterapia a nivel formativo, en el que profesionalizante, en el que está incluida la universidad también, pues tienen ir, para mantenerse en las escuelas, tienen que sacar investigación. Por ejemplo, en Italia, sería como un equivalente a un máster universitario en psicoterapia. Y entonces ahí sí que hay mucha investigación, o sea, vamos, que la terapia gestal tiene base científica, es eficaz y no es... y cuanto más estudio, la verdad es que yo sigo, bueno, pues ahora estoy haciendo la tesina y tal, más me doy cuenta de lo visionario que fue Fritz Perls en su momento, porque ya te digo, hay muchos elementos de las terapias humanistas en general, que las terapias de tercera generación, que son la evolución del cognitivo conductual, están recuperando y están validando, porque se ha visto que es lo que funciona, ¿vale? Y ya que me enrollo mucho. Oye, yo no sabía esto, Raquel, ¿no? Yo sabía que Hayes en terapia de aceptación y compromiso se había basado un poquito, se había inspirado un poco en Gestalt, pero no que hubiera hecho, se hubiera formado en Gestalt, ¿no? Vamos, por lo que él cuenta, yo creo que algo hizo. Yo lo tengo en una entrevista grabada, o sea, en una entrevista que circula por YouTube, en la que él justo dice estas palabras, ¿no? Que él nació en los años 60, que él estaba en California y que él, todo el espíritu de la época le llegó de alguna manera. No sé si estará formado, pero algo le llegó porque él conoce la Gestalt y él dice, todo lo que está en ACT ya estaba en Gestalt. Palabras textuales. Luego, si queréis, os puedo pasar el link de, este, de esta entrevista, de este vídeo. Tenía un compañero al Mm, que
y formado en contextuales. Ujú. ¿Me conoces, Juanmi? Chesco. Yo le decía a Chesco, tú eres más gestaltista de lo que piensas, y él me decía, tú más contextual. Claro, claro, es que es así. Es que así es que tienen un montón de puntos en común, ¿no? Y luego es verdad que, no sé, pero que los buenos terapeutas, o sea, al final se terminan pareciendo. Hay un estudio de Fiedler, no sé si lo conocéis, que es un estudio Ujú. antiguo, que dicen que se parecen más dos terapeutas con experiencia de distintas corrientes que dos Ujú. terapeutas que están empezando de la misma corriente psicoterapéutica. Esto es así, ¿no? Como que hay algo que parece que funciona y que lo que funciona al final es lo que terminamos haciendo en terapia. Que hay actitudes de base que son transversales en los diferentes enfoques terapéuticos y que los terapeutas más expertos que la gestionan mejor, ¿no? Como Mm, ahí se parecen. Esa actitud, por ejemplo, que puede ser la escucha, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, el no sí. juicio. Mm. Y, Sí, y eso a nivel experiencial en terapia gestal se enseña mucho, cosas que en el resto de corrientes no tanto. Mm. Se transmite, ¿no? Como que la gestal tiene esta parte de la formación experiencial donde tú aprendes haciendo terapia, viendo a otros y trabajándote tú. Y eso ya es mucho a la hora de ponerte con un paciente, delante de un paciente. Mm. Ere, y bueno, iba a decir Isabel algo. y le iba a preguntar a Tere que cómo se me ocurre la palabra coherencia. O sea, ¿cómo le das coherencia a la formación y a tu orientación gestaltista con tu trabajo en el tema de las adicciones durante tanto tiempo con una población tan específica en, en- Mm. en presos, ¿no? En Mm. presos o en presas. Presos y presas. Sí, mira, me estaba pasando que escuchaba a Raquel y yo me iba emocionando porque pensaba qué bien, ¿no? Qué bien que después de caminos totalmente diferentes lleguemos a este lugar y a mí escucharla a ella me hace sentirme más congruente, ¿no? Con todo mi camino profesional. Porque yo vengo al revés, yo me formé en la universidad desde el modelo cognitivo-conductual, salí de allí y dije, ¿qué hago yo con esto? Poca cosa puedo hacer, no sabía bien qué hacer cuando tenía un paciente delante y dije, me hago un máster, que el máster seguro que me deja fina para visitar. Me quedé más o menos igual. Como después encontré unos mentores que eran gestaltistas, que habían sido mis mentores en la prisión y en el ámbito de las adicciones, ahí de repente empecé a ver la luz y me di cuenta de lo importante que era poder integrar los dos modelos en el ámbito en el que yo trabajaba. Y yo creo que lo que me da coherencia es dejar de pensar en qué modelo a mí me gusta más o con qué más me identifico y mirar al paciente. ¿Qué es lo que necesita mi paciente? Pues necesita todo lo que yo sepa que sea útil. Esta es la historia, ¿no? Y esto lo he ido aprendiendo durante el paso de los años, porque, por ejemplo, en el ámbito de las adicciones, o combinas el modelo cognitivo-conductual con el modelo humanista, o no vas a rascar bola, vas a perder aceite por un lado o por otro. ¿Vale? Entonces hay una primera etapa donde obviamente es fundamental el vínculo y para esto lo humanista nos da unas herramientas fundamentales, como decía Raquel o como apuntaba Juanmi, ¿no? Esa presencia, esa escucha, esa calidad del vínculo terapéutico que se establece y a la vez hay que poner toda la fuerza de lo cognitivo-conductual en cuanto a la estructura, que son personas que tienen dificultades con las estructuras externas, con lo cual ahí todo lo que tenga que ver con las pautas, con factores de protección, con cuidar todo eso es muy importante. Pasada esa fase donde estamos consolidando esa parte de la abstinencia, llega un momento en que o trabajamos lo que hay de fondo y ahí ya nos podemos poner las miradas, o sea, las gafas humanistas, las gestaltistas, las de trauma, pero ahí vamos a poder ir al núcleo del asunto, ¿no?
vamos a poder abrir un poco más la mirada y entender que la adicción no es solamente un síntoma, sino que representa algo más. Esa es la riqueza, yo creo, ¿no? Es una estrategia adaptativa para sostener el dolor y el malestar. Y es una estrategia de desconexión porque lo que está experimentando la persona es demasiado doloroso. Entonces ahí estamos unificando los dos modelos, ¿no? Yo pienso que la gracia de nuestra profesión es la integración, ¿no? La integración de todo ello que sume de cara al paciente. No, no es tanto, lo importante no es tanto el modelo al que yo me adscriba, ¿no? Un poco lo que decía Raquel con el estudio que ella mencionaba, ¿no? Mm, Terapeutas que llevan 30 años de profesión, no acabas de ver bien, ¿no? Si los ves trabajar no sabes bien de qué línea es. Si es más, ¿no? De un perfil o de un modelo o de otro, ¿no? Entonces, para mí la coherencia está diría también que lo he aprendido con el tiempo, con la humildad, que hay algo de ser humildes y de entender que pues no todo lo que yo sé es lo único bueno, ¿no? Esta es una parte importante. Y poder mirar a otros sin el miedo a pues que a lo mejor me tengo que cuestionar cosas yo también y que vale la pena que yo me pueda cuestionar cosas porque aquí lo importante es la población a la que nosotros atendemos, ¿no? Entonces, desde ahí a mí eso me ayuda a integrar ser coherente, ¿no? Integrando todos los modelos, ¿no? Porque después también, como todos los profesionales del ámbito de la salud, vamos a aprender una técnica, luego vamos a aprender otra, luego, ¿no? Hay gente que, bueno, pues que vamos ampliando nuestro maletín de recursos a lo largo de nuestra carrera profesional y algunos se salen un poco más de mi marco, un poco menos, ¿no? No importa. Lo importante es el aquí y ahora de la persona que está necesitando. Y después quizás lo que a mí me ha dado más coherencia es intentar no patologizarlo todo y entender a veces los síntomas como estrategias de adaptación. Desde ahí es más fácil y dignifica mucho más a la salud de la persona, las posibilidades de mejorar en su proceso de curación o de sanación o de sufrir menos, ¿no? Entenderlo como que muchas de las cosas que vemos en consulta, bueno, forman parte de los procesos vitales, ¿no? Bueno, igual yo también me he enrollado mucho, disculpadme, pero me apasiono y me vengo arriba. Las psicólogos nos enrollamos mucho. Claro, es un deje Sí, porque profesional. hablamos poco con los pacientes, estamos callados. Entonces luego tenemos que soltar de alguna manera. Pero, Mm, fíjate, o estaba escuchando y estaba pensando en Joaquín, que yo creo que es como lo más alejado en su modo de funcionar del mm, humanismo. Porque Oliver tiene ahí esta parte con el mindfulness y tal, que bueno, como que puede bailar en ese aspecto, un poco es eso, se me ocurría a mí. Entonces, esto desde la neuropsicología y con una formación estrictamente del máster de psicología sanitaria, y además tú tenías otra formación extra, te pasaba como a Raquel, ¿no? Sí, Tú... sí, empecé haciendo ingeniero de telecomunicaciones en Málaga, Ujú. pero yo no la terminé, Raquel. Yo en cuarto ya la dejé. Ya Como estaba yo, harto bueno, de... yo terminé, yo Yo, terminé. yo me iba a volver loco ya con los números en cuarto y me cambié, que luego primero en psicología tienes análisis de datos, psicometría y no sé, digo, intenté cambiarme, alejarme de los números, pero al final piqué. Mm. Y luego pues la neuropsicología es lo que más me gustó. Yo es que, Isabel, me veía muy identificado con lo que decía Tere. Yo creo que cuando empecé, hace 10 años, intentaba ser lo más neuropsicólogo, por así decirlo, posible, controlar cuanto mejor las técnicas, leer más congresos y era todo neuro. Todo, todo, todo. Era, yo creo que inseguridad de cuando estás empezando y que quieres controlar mucho. Y no sé si también si a veces ego o celos de mi propia disciplina frente a otras. Entonces, no, yo no es que no quiera saber, pero me alejo cuanto más de otros, porque quiero estar muy focalizado. Me parece que cuanto más focalizado esté en algo,
más experto soy. Luego me he dado cuenta que no. Luego con los años empiezo a hacer otros cursos, he hecho otros máster y he visto que necesitaba otras herramientas. Yo lo veo a veces como otros deportes, que es como el tenista que empieza a hacer karate porque hay movimientos que le pueden ayudar y el futbolista que hace boxeo porque hay movimientos o que... Y ha sido un poco ese viaje, ha sido un poco ese viaje, pero al principio era todo, yo creo que a todos nos ha pasado, a todos nos ha pasado. No quiere decir que cada vez sea menos neuropsicólogo, pero sí que creo que cada vez soy más contextual, más humanista, más lo que decía Tere, más centrado en las necesidades de los pacientes que tenemos al final, por encima de... Es decir, usar la disciplina como un medio, no como un fin. La disciplina y las herramientas. Y luego lo hemos hablado también a veces nosotros en AUNA. Es que, y creo que lo rico también, hay tantas variedades, hay tantas perspectivas, tantas doctrinas, tantas oportunidades de tratamiento, que mirar para otro lado va a ser un perjuicio al final para el paciente. Entonces yo creo que con los años he ido evolucionando y no sé, todavía como decía al principio cuando me presentaba Juanmi, todavía soy joven, no sé dónde voy a acabar. Entonces sé que lo que más me gusta es la neuropsicología, pero lo que decía Tere y un poco también Raquel, al final es que manda el paciente y todas las disciplinas están creciendo, todas me pueden aportar algo al final. Fíjate que esto que dice Joaquín, ¿no? Que yo creo que nos ha pasado a todos, esa fase como de, podría ser como el enamoramiento, ¿no? Que terminamos la carrera y somos, Sí. yo era cognitivo conductual y que no me hablaran de otra cosa, ¿no? Y poco a poco, cuando te vas, como decía Tere, ¿no? Enfrentando a la práctica diaria, te pones delante de un cliente y tienes que atenderlo, te das cuenta de que necesitas más herramientas, necesitas más cosas, ¿no? Pero creo que es parte del proceso vital y el proceso profesional, ¿no? Como que vamos saliendo de ese enamoramiento y vamos abriendo la mirada para tener una relación más madura, ¿no? Con la profesión, con la psicología, ¿no? Que a veces tiene que ver que, bueno, tú puedes seguir tu línea de trabajo, pero te abres también a ver otras posibilidades que te completan, ¿no? Me parece esto que quizás sea la experiencia de casi todos. Mm. Yo, Tere, te quería preguntar un poco también, haciendo énfasis bueno, está ahora uniendo la parte de la formación de trauma y también la Gestalt, ¿no? ¿Cómo se combina el trabajo de trauma, el trabajo con la Gestalt? Esto, ¿cómo lo vives tú? ¿Cómo lo combinas? Pues mira, yo te voy a explicar mi experiencia porque ha sido bien curiosa. Hace muchos años ya que me formé en Gestalt, ya era docente, ya era miembro didacta y de repente entro en contacto con el trauma y empiezo a entender que hace una aportación muy interesante a la Gestalt, ¿vale? Que nos ofrece o nos ayuda a como a ajustar un poco más el trabajo que hacemos en Gestal. Quizás podríamos decir, pone más de relieve la mirada compasiva, trabaja con los tiempos de una manera más lenta, se hace un manejo más sutil de determinadas técnicas que nosotros ya usamos. Y a mí lo que me pasó fue que fui un poco víctima de esta cosa de parcelarnos los profesionales y entonces empecé a hacer todo el tour de formaciones de trauma, que todos los que les interesa el trauma, más o menos hacemos el mismo tour, y me empezaron a decir que la Gestalt era el mismísimo demonio para trabajar el trauma. Y yo hubo un momento casi que me lo creí y dije, pues entonces será terrible la Gestalt, ¿no? A medida que fue pasando el tiempo y que yo fui aprendiendo más y que de repente yo empezaba a ver a estos terapeutas de trauma que eran maestros para mí y yo decía, pues si este señor y esta señora están haciendo terapia gestáltica, fenomenología pura, atención al cuerpo, mm,
Claro, pensaba, ¿pero qué me están vendiendo, no? Pero hubo un momento que caí en esa trampa y después comprendí que es que al final nos vuelve a pasar una y otra vez lo mismo. Lo mío es lo mejor, lo más útil y lo más importante. Y es el gran error, porque yo soy mucho mejor terapeuta desde que he integrado el trauma, la perspectiva de trauma, a mi forma gestáltica de trabajar y al trabajo cognitivo-conductual que hago con muchos pacientes de adicciones. Pero este fue un poco el periplo que yo viví, ¿no? Pero a mí cuando me dicen Gestalt no sirve para trabajar trauma, digo, pero vamos a ver, en Gestalt trabajamos neurosis, que eso es trauma de desarrollo de toda la vida, vaya, lo podemos llamar de diferentes maneras. Nos falta unificar el lenguaje, pero más allá de eso, estamos haciendo lo mismo. El trauma se cura en el presente, en Gestalt trabaja el aquí y ahora. O sea, claro, ¿qué podemos ganar? Que si miramos, si nos ponemos las gafas de trauma, ¿qué podemos aportar a la Gestalt? Pues que quizás la confrontación no es una buena herramienta, quizás hay que hacerlo desde otro lugar, ¿vale? Por ejemplo, dar un marco teórico que tiene que ver con el tema del apego nos ayuda mucho a entender la relación terapéutica y a leer mucho mejor cuando el paciente llega a consulta y ya llega con el patrón de apego activado, trabajar las rupturas que se producen en la relación terapéutica, que suceden continuamente. Si tenemos esta mirada del trauma de apego, ¿no? Nos ayuda muchísimo a leer al paciente, a leernos nosotros, porque nosotros jugamos también nuestro propio estilo de apego en la consulta, ¿no? Entonces es como incorporar una serie de herramientas que solo hacen que enriquecer el trabajo gestaltista que hacemos, ¿no? Y que, bueno, pues hay cosas que igual podemos matizar, más atención a la sensación, que la Gestalt ya lo tiene, lo que pasa es que igual se ha ido cognitivizando un poco, ¿vale? Bueno, pues es incorporar con humildad todo aquello que pensemos que, oye, pues esto puede ser útil. Igual me he vuelto a ir, me emociono, Juanmi, no sé. No, no, no he vuelto a ir. No, y de hecho, yo te escucho y claro, pienso, digo, lo que conozco de la terapia de trauma, Ujú. en el fondo los traumas tienen que ver con la experiencia que se bloquea, ¿no? Y la experiencia que se bloquea en el cuerpo, en lo emocional. Mm, Y realmente, si miramos la Gestalt, la base del trabajo gestáltico es recuperar, estar en la experiencia presente y cuando claro, los bloqueos, atender a esos bloqueos y que esas emociones se liberen o lo corporal se pueda aflojar. Es verdad lo claro, que quizás históricamente cada vez hemos ido a menos, la confrontación tiene que ser una confrontación muy graduada con que la persona no se disocie, ¿no? Con que la persona pueda ir transitando claro. esa experiencia, ¿no? Pero Que creo la que pueda la base, sostener, claro. la base está el trabajo de base de Gestalt, ¿no? Ciclo de la experiencia puro y duro, que lo explicamos en el primer año. ¿Dónde nos interrumpimos en el ciclo? Porque hay un episodio en nuestra historia vital que nos desborda, nos congela y desde ahí se produce una interrupción y va a depender en qué zona del ciclo de la experiencia uno se interrumpa, que va a haber más hiperactivación o hipoactivación. Pero en realidad estamos hablando de cosas muy parecidas. Lo que pasa es que ahora ponemos la neuropsicología y la neuropsicología nos está dando las respuestas a cómo funciona nuestro sistema nervioso, por ejemplo, cómo nuestro cerebro responde ante determinadas situaciones. ¿De verdad no queremos aprovechar eso? Claro, pues me ha gustado mucho la metáfora que usaba Joaquín. Pues yo puedo ser tenista, pero hacer karate me ayuda según qué movimientos. Claro, por supuesto, es que sería como, es como el absurdo no enriquecernos de todas las dinámicas que hay, o como cuando hablamos de mecanismos de evitación. Por ejemplo, en Barcelona hubo un congreso de trauma no hace mucho, donde vino Richard Schwartz, que es el papá del modelo del sistema de familia interno. Este señor dijo allí en el escenario, delante de todas las personas, cientos de personas que estábamos allí, que la base era la Gestalt y el trabajo de polaridades, pero es que Zinker ya hablaba de las multilateralidades. Quiero decir, todo está profundamente entrelazado,
¿no? Entonces, hay algo que Gestalt y trauma, sí, claro, pero sabiendo un poquito técnicamente que tenemos que aplicar, entendiendo que sustenta a nivel teórico, ¿no? Pues la cosa del apego, la cosa del funcionamiento del sistema nervioso autónomo. Bueno, Bueno, y a mí me gustaría escuchar a Oliver desde su lugar de intervención, de cómo se lo plantea y tal. Y escuchando todo esto, tú que tu tesis estaba orientada a la psicología de la salud y el mindfulness, ¿esto cómo lo integra? Bueno, en realidad yo aplico más Gestalt de Lo que lo que tengo conciencia de, ¿vale? Porque al final nosotros llevamos en Málaga con Natalia Ramos trabajando PINEP de hace muchísimo tiempo y al final lo que hacemos muchas veces acabamos trabajando en regulación emocional, digamos, ¿no? Pero para trabajar esa regulación emocional utilizamos muchas técnicas de Gestalt. Al final lo que hacemos, por ejemplo, es algo muy sencillo como exponer a alguien frente a a otra persona, digamos, utilizamos mucho a las personas, ¿no? Para hacer prácticas, ¿no? Pero claro, una cosa es hablar sobre emociones cognitivamente, yo puedo hablar muchos a través de lo que creo, lo que pienso, qué haría, cómo me comportaría, y otra cosa es cuando tengo que gestionar una emoción, la que sea, ¿no? Más las desagradables, porque las agradables normalmente no tenemos problemas con ellas. Entonces, ¿qué hacemos? Muchas veces utilizamos a personas. Entonces, claro, exponerte a una persona, aunque sea simplemente en silencio, con una postura determinada, eso es Gestalt. Es decir, porque al final, una de las cosas, hasta donde yo sé, que aquí me corrijáis, ¿vale? Porque yo no soy experto ni mucho menos. Todo lo que es expresión emocional y todo lo que es dejar un espacio seguro, digamos, para que la persona pueda expresar emocionalmente, eso es muy de esto, ¿no? Y te digo, empezando con la formación, empecé trabajando todo ese tipo de cosas. En consulta incluso muchas veces he trabajado con la silla vacía, que es un clásico, digamos, ¿no? Es decir, que creo que muchas veces, como bien dice Tere, hay mucho más solapamiento y hay mucho más mezcla, al menos en la parte práctica, digamos, ¿no? De lo que hacemos más allá de teoría, hipótesis, filosofía. O sea, yo vengo de hace un año de filosofía en Málaga, ¿eh? O sea, que sé de lo que me hablo, ¿no? Pero eso está muy bien, porque hay que darle un contexto, hay que darle de dónde partimos, ¿no? Pero al final creo que, como bien ha dicho Joaquín, esa madurez, digamos, ¿no? Llamémosla de alguna manera, donde llegamos todos y todas, ¿no? A esa conclusión de decir, oye, yo qué sé. Porque a mí a veces me ha venido bien en consulta saber cosas, por ejemplo, de rendimiento deportivo, porque me ha venido bien. O de nutrición. Yo no soy nutricionista, pero tengo curiosidad, leo, me informo, me gusta leerme artículos, me gusta verme cosas. No es que sea que estoy todo el día con eso, pero hago otras cosas que no son solamente de psicología. Y al final te viene muy bien. Y creo que parte de nuestra profesión es saber un poco de todo, ¿no? El conocer al menos, ¿no? Y si no, tienes que ponerte, porque los que trabajan con niños, si no ven dibujitos de niños o series de infantiles, ¿qué van a trabajar con ellos? ¿De qué van a hablar? Entonces lo que no puede ser es que estoy viendo, pues no lo sé, Hora de Aventura y dice, ¿Hora de Aventura eso qué es? Pues no puede ser, ¿no? O las guerreras K-pop ahora, ¿no? Que se llevan tan de moda, ¿no? Oye, pues, y te pone una metáfora sobre eso que te viene genial y no lo coges, no lo puedes aprovechar porque no sabes de qué van las guerreras K-pop. Y lo mismo te ha hecho una comunicación súper importante. Entonces creo que estamos mucho más entrelazados de lo que, de lo que pensamos, ¿no? De lo que muchos otras querrían reconocer. Entonces, yo tengo la suerte de que desde la experiencia, no había terminado la carrera, ya estaba trabajando en investigación y información y ya estaba utilizando Gestalt. De hecho, en mi propia tesis, que al final parece como muy riguroso, ¿no? Que lo era, ¿eh? Porque es verdad que hicimos unos estudios que nos costó. Yo al final trabajo con técnicas, o sea, con intervención breve en mindfulness en estudio de laboratorio. Es decir, tiene que estar todo muy controlado. Pero una de las prácticas que hacíamos con personas con psoriasis era justamente exponerlos a un recuerdo emocionalmente difícil para ellos. Es que estamos trabajando esto. ¿Que lo quiero llamar exposición? Vale, que quiero llamar, como dice mi buen amigo Antonio Ruiz, es que mindfulness es exposición con contracondicionamiento. Perfecto. Ya está. Si es que al final muchas veces es los nombres que le ponemos o las formas de aplicarlos, digamos, ¿no?
Pero lo importante es, creo, ¿no? Que es que un poco lo que creo que tendría que subyacer en todo esto es que hay más cosas que nos unen que cosas que nos desunen, ¿no? Y aunque podamos tener carreras muy diferentes o experiencias muy diferentes, al final estamos haciendo cosas muy parecidas y sobre todo por un fin común, ¿no? Que es el bienestar de la persona que viene a consulta o a formación, o depende del ámbito en el que estemos, ¿no? Sí. Gracias, Sí, Oliver. y yo quería remarcar también en todo esto que estamos hablando, ¿no? Que, a ver, la Gestalt, una de las grandes cosas que hizo Fritz Perls fue integrar todo el conocimiento existente en su época en una corriente de psicoterapeuta. Entonces él cogió todo lo que había y dijo, bueno, y él decía como que ya estaba allí, ¿no? Que no tiene mérito, como que le surgió la figura de la Gestalt por hacer el paralelismo con la tecnología. Entonces, el modelo y el de las terapias humanistas también es un modelo integrador frente al psicoanálisis que dejaba la psique por un lado y el cuerpo por otro, o al mecanicismo, ¿no? O al conductismo, que era simplemente estímulo-respuesta, ¿no? En sus orígenes, él integra el cuerpo, todos los niveles, el nivel corporal, el nivel emocional, el nivel cognitivo y el nivel espiritual también, que también, pues por ejemplo, también, entonces, que también están recuperando ahora otras corrientes de psicoterapia, ¿vale? Entonces, tener en cuenta esto, que el humanismo recupera lo que es la libertad de la persona, la capacidad de elección, porque ni el psicoanálisis ni el conductismo lo tenían. Recupera el holismo, el ver a una persona en su conjunto de una manera íntegra, con ella, sus circunstancias, su historia, ¿vale? Su cuerpo, todo. Que son algo que a la hora de hacer terapia ahora mismo, todo el mundo, o sea, todo el mundo no, pero quedamos por hecho, ¿no? De que no vamos a una enfermedad, sino que vamos a lo que le pasa a la persona, y esto es humanismo, ¿vale? Solamente quería decir. Mira, por ahí iba a preguntar yo, que ya tú has iniciado, Raquel, y abierto la historia, ¿no? de la psicología, ¿no? Con las tres corrientes fundamentales, ¿no? Iba yo a preguntaros qué creéis en el presente actual de la psicología, que la psicología humanista puede aportar a la psicología en general, ¿no? Yo casi que a quien le preguntaría primero sería a Lourdes, porque hablabas del presente y si hay algo presente eh, o muy presente, es ella, porque ella forma parte del presente. Nosotros venimos del pasado Además, y estamos además, en el también, presente. además también Lourdes ha tenido su experiencia que venía de la carrera y ha tenido una experiencia con la psicología humanista, ¿no? También. Mm, reformula porque con luego decir que vengo del presente me he rayado. Pues Me he ido. reformulo, tú eres lo más presente de la psicología porque eres lo más joven. Ujú. Pero esto no significa que no tenga una experiencia, no tenga una raíz, no tenga Vale. de aprendizaje. Entonces, ¿cómo integras tú esta parte humanista que la tienes, Ujú. pero también tienes otra, porque también tiene formaciones contextuales? Claro, a mí me ha tocado mezclarlo todo junto a la vez, en todas partes, como la película esa que sacaron hace unos años. Yo en la Universidad de Almería me formé, tuve muy buena base en contextuales en el propio grado. La verdad es que muy contenta con toda esa formación. Fui a todas las prácticas, me iba a todas las tutorías en la asignatura, todas las horas de tutoría yo iba a preguntar más cosas, entonces me nutrí mucho de eso. Y después, cuando me metí después en una FP para hacer de animación sociocultural porque me interesaba la intervención social y dije, pero también me gusta hacer cosas divertidas, entonces voy a tirar por ahí. Y ahí di con autismo. Hice las prácticas de esa FP en una asociación de autismo, estuve 6 meses y ahí también cogí muchas cosas de cómo hacer proyectos, cómo qué es el autismo realmente en primera persona
Y claro, de ahí pues había muchas cosas que eran puramente más cognitivo-conductuales, pero también con una parte de experiencias, de sentir, de conectar de otra manera, no desde lo que está en el libro, porque cada niño era distinto y es distinto. Y después cuando hice el máster, el general sanitario, fue cuando hice las prácticas en el centro de Juanmi, que fue donde tuve contacto directo con la Gestalt y con la psicología humanista, como aprendiendo, porque yo antes había hecho un grupo de desarrollo personal de Gestalt, que me vino súper bien, pero nunca había hilado de por qué no utilizo yo esto en mi profesión, porque ahí todavía estaba viendo qué hacía. Entonces, yo he necesitado mucha estructura al principio de qué hago, a qué me agarro, de ahí la formación que hice de MDR. Estoy hablando de una forma muy... Voy conectando y de lo que me voy acordando lo voy metiendo. No sé si me estoy explicando bien. Pero, por ejemplo, yo había hecho la formación MDR mientras hacía el máster general sanitario, entonces eso a mí me ayudó mucho a tener estructura. Más la parte cognitivo-conductual, como bien ha dicho Tere, es como cogí esas bases de cognitivo-conductual y contextuales, me ayudaron mucho a poder tener esa estructura de no sé qué hacer, tiro de aquí. La parte también de yo haber sido paciente me ha ayudado a que me salieran cosas a la hora de trabajar con personas, que me saliesen cosas de forma natural, de a mí esto me ha servido y me ha salido natural. Ni siquiera lo he pensado. Me ha venido a hacer esto y lo he hecho. Y hay muchísimas cosas que de mi experiencia como paciente me han salido así porque tenían sentido en ese momento. Entonces, he tenido tanta información a la vez que hay cosas que me van saliendo automáticas y la hago. Hay cosas que me salen automáticas que he vivido en las prácticas en el centro de Juanmi, las prácticas humanistas, cosas de Gestalt, que como también esas prácticas han sido muy de autoconocimiento y exploración, o sea, en estas prácticas no ha sido ten, tú haz esto, haz lo otro, sino conócete, y cuando ya te vayas conociendo tú, entonces puedes saber qué hay en el otro, pero primero conecta contigo. Y esto me ha ayudado a saber cómo conectar con el otro y cómo conectar con las emociones en consulta. Entonces, es como, lo digo también muchas veces en mi vida en general, yo he ido fluyendo con lo que me iba viniendo, y cuando me he sentido no sé qué hacer, he tirado de las cosas que eran más estructurales. Por ejemplo, en la terapia MDR la historia es muy estructural, las fases, los protocolos son muy A, B y C, y tiras de ahí. Y si no, pues he seguido tirando de supervisiones de distintas formas. Es importante No, supervisarse. sí, o sea, sin las supervisiones no sé qué haría. Yo creo que es Este es mi presente, tiro de supervisiones y, y voy formándome de ahí. uno de los grandes valores de la Gestalt, ¿no? Es la importancia que le da a la supervisión, ¿no? De seguir aprendiendo después de que te formas, seguir aprendiendo desde la supervisión. Bueno, me ha encantado escucharte, Lourdes, porque todo lo que hemos estado comentando anteriormente de la integración, pues tú lo has personificado totalmente. Así que gracias. Hay dos cosas que yo no quiero que nos vayamos sin comentar. Una, que alguien explique qué es esto de las terapias basadas en la evidencia, que una cosa como etérea que no termina de tocarse. La otra es, y aquí pongo el dedo en la llaga, así que Raquel, prepárate, Tere, prepárate. ¿Qué pasa con esto de que la Gestalt es una secta? Lo siento muchísimo, pero está al cabo de la calle y entonces algo así, no, no, yo humanista, no, no, ¿sabes? Por esta cosa. Entonces, estas dos preguntas van directamente para vosotras, eh, porque además llevamos un ratazo grabando y hablando de esto, aquí un grupito de entusiastas, y en algún momento tendremos que cerrar, ¿no? Así que...
Bueno, a mí me parecen dos buenas preguntas como para cerrar. Vamos allá. Bueno, a ver si queréis os cuento yo lo de la terapia basada en la evidencia. Eh, que llevo estudiándole bastante tiempo a raíz de pertenecer a la Comisión de la Defensa de la Terapia Gestal y por inquietud propia, ¿no? Por este tema de tener un soporte científico de dónde vienen y quién dice si algo se puede usar en terapia o no, ¿no? Que son las terapias basadas en la evidencia. Pues esto viene de, de copiar las terapias basadas o la psicología basada en la evidencia viene de la medicina basada en la evidencia. Luego es una copia del modelo médico aplicada a la psicología, con sus consecuentes limitaciones. O sea, se basa en hacer pues, estudios controlados y aleatorizados, donde tú tienes un grupo control y un grupo experimental. Al grupo experimental le aplicas el tratamiento y al grupo control no le aplicas nada. Lo suyo es que haya doble ciego. Y ahí nos encontramos con el primer problema. ¿Por qué? Porque si tú quieres... doble ciego significa que ni los participantes saben si están tomando placebo o el tratamiento y tampoco los que lo administran, ¿vale? Entonces ahí ya tú dices, bueno, ¿y cómo yo voy a hacer una terapia u otra sin que la sepa el terapeuta? O sea, ya ahí nos encontramos con la primera dificultad. Luego, por añadir más cosas, pues las patologías en psicología no son estancas, se tratan como tales. O sea, tú normalmente es muy raro que tenga un paciente para quien haga diagnóstico. Yo, por ejemplo, trabajo más como TERE, ¿no? Desde la persona y el síntoma como ayuda, ¿no? Como ajuste creativo que decimos en Gestalt, ¿no? Y vemos qué está pasando ahí, porque si se lo quita, igual lo deja sin es una muleta y lo deja al aire y se cae, ¿no? Entonces, primero vamos a ver la función, que dirían las contextuales, vamos a ver la función, en fin, que está todo relacionado. Pero me voy. Entonces decía que otra de las limitaciones que tiene la copia de la psicología basada en la evidencia es el tema de que las psicopatologías no son categorías estancas, sino que hay mezcla. Normalmente viene alguien que tiene ansiedad, depresión o más cosas, ¿no? Entonces no existe un único tratamiento estándar, que es lo que pretende, porque lo que pretende la psicología basada en la evidencia, tú buscas psicología basada en la evidencia y dices, bueno, pues para fobia, exposición, para depresión, activación conductual, ¿vale? Para pues no lo sé, entonces, bueno, más ejemplos, ¿no? Es como una categoría de diagnósticos con una categoría de terapias que son buenas o que se ha mostrado su eficacia. ¿Cómo se ha mostrado su eficacia? Haciendo los estudios controlados aleatorizados, que es esto que os cuento yo, que son dos grupos, uno de control y otro experimental, el que le aplican el tratamiento. Entonces, eso se hace normalmente en situaciones clínicas de laboratorio, con lo cual tampoco eso, al extrapolarlo a un paciente en consulta, ahí se pierde hay otro margen de error muy grande, ¿vale? Eh, entonces, bueno, pues la gente que dice que hace psicología basada en la evidencia, en teoría lo que debería de hacer es irse a la lista de diagnósticos. Primero llega una persona, la evalúa, la diagnostica y se va a la listilla que está publicada pues, por la APA, por distintas, por organismos, ¿no? Y entonces ve qué tratamiento es el que tendría que aplicar. Básicamente eso. ¿Qué pasa? Que eso ha ido evolucionando. Ha recibido muchas críticas y ahora lo que se está haciendo, los últimos estudios en psicoterapia hablan, la psicología basada en la evidencia, hablan de la evidencia basada en la práctica, que es al revés, hacen estudios con casos reales, de terapeutas reales, de pacientes reales y ven qué es lo que está funcionando ahí. ¿Vale? Y ahí es donde están saliendo, se está volviendo al modelo de factores comunes, que Frank fue el primero que habló de ello en 1974, y que lo que dice es que lo que funciona en psicoterapia, o sea, tenemos a autores como Lambert, como Norcross, como Wampole, que dicen que lo que funciona en psicoterapia es pues estos factores que son básicamente el más importante es la relación terapéutica.
y que las técnicas específicas, como mucho, contribuyen un 10% de la varianza de la mejoría del paciente y que lo que más contribuye, aquí nos vamos a quedar todos un poco regular, son los factores extraterapéuticos. O sea que ayudamos, o sea, hacemos lo que podemos, pero no siempre la mejoría se debe a lo que nosotros hacemos. Y esto es por explicarte un poquito, no sé si te ha quedado más o Sí. menos claro. O sea que necesitamos como una ciencia más inclusiva, más flexible, menos rígida, ¿no? Que la del modelo biomédico, ¿no? Claro, claro que el modelo médico está muy bien para la medicina, incluso yo creo que para la medicina parcializada o medicina más tipo pues trauma. Tú tienes un trauma y te rompes un brazo. Trauma me refería a eso, a traumatología, que te rompes un brazo y sabes que eso funciona, pero el cuerpo es que está también, por otro lado, está totalmente relacionado, no podemos olvidar esto, ¿no? Que es verdad que vamos, nos duele un pie y a lo mejor es por la fascia que te tiene aquí el origen en el hombro, o tenemos un problema digestivo y está relacionado también con otra serie de historias, pues con dormir bien, ¿sabes? Entonces, bueno, como que cada vez yo creo que a nivel científico vamos hacia una integración, ¿no? Hacia un holismo, hacia ver a la persona como un algo más completo y no fijarnos tanto en la parte más específica, más concreta, que es la manifestación del síntoma, que el síntoma es algo que es lo que hay detrás. O sea, como una manifestación de algo. Mm. Sí, yo estoy de acuerdo con Raquel. De hecho, creo que uno de los problemas que tenemos en psicología, entiendo que también tenemos que hacer ciencia, es decir, que creo que no Sí. podemos vincular la medicina con la ciencia como si fuera Mm. simplemente los médicos o la medicina la que puede hacer ciencia. Mm. Tenemos que hacer ciencia, pero desde la psicología. De hecho, seguramente conoceréis el modelo high top, este que está, Sí. que no se usa, pero o se usa muy poco, digamos. Eh, Transdiagnóstico, un modelo transdiagnóstico. Claro, esta alternativa al DSM, porque al final, Mm. bueno, todos y todas aquí creo que conocemos un poco el origen del DSM, ¿no? De aquella, pues yo opino, yo creo, yo tal, pues vamos a sacar una serie de sintomatología y tal, ¿no? Y de aquellos, yo soy muy malo para refranes, ¿me perdonáis? De aquellos lodos, estos barros o algo esto así, ¿no? De este tipo Sí. de cosas, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que seguimos intentando encajar o meternos en lo que es la propuesta del modelo médico. Y es verdad que la psicología basada en la evidencia ahora mismo, muchos de los estudios, digamos, de hecho, si nos vamos, por ejemplo, al artículo de Psicotema de Fonseca y toda esta gente, ¿no? Donde se recogen todas las terapias basadas en la evidencia, Eso es. ¿no? Esto de los A, los B, los C, ese tipo de cosas, ¿no? Sí, sí. Claro, nos vamos ahí y sí que creo que es importante que encontremos una forma de validar lo que hacemos, ¿no? Porque si no, al final nos estaremos moviendo en el a mí me funciona, ¿no? Que puede Ujú. hacer cualquier otra profesión. Como a mí me funciona, yo lo hago, ¿no? Es decir, que creo que ese es nuestro camino, pero como dice Raquel, tenemos que encontrar la forma en la que a los psicólogos y las psicólogas nos funcione la ciencia, digamos, ¿no? El Sí. adoptarla y no copiar un modelo, porque eso está pasando en la educación y así nos va. Vamos a copiar modelos educativos de otra gente y cuando otros países la han desechado, nosotros seguimos, ¿no? Venga, a ver si nos va. Pero no le preguntamos a los profesores, ¿no? Pues todo un poco igual, vamos a fijarnos en la medicina, a ver cómo lo hacen y nosotros qué. Porque, por ejemplo, todo lo transdiagnóstico creo que está funcionando muy bien y Sí. justamente creo que son variables, pues como puede ser la aceptación, como puede ser el neuroticismo, todo este tipo de cosas, ¿no? Que es donde creo que tenemos puntos en común y es donde empezamos a darle sentido a cuando una persona viene y quiero encajarla en un trastorno de ansiedad generalizada, pero es que también tiene sintomatología depresiva. Pero es que no estoy teniendo en cuenta que ha tenido un ataque de pánico, pues entonces ¿dónde no encaja? Bueno, me voy a las acepciones del DSM-5 a ver cómo puedo encajarla en la etiqueta. Claro, así nos volvemos locos cuando terminamos la carrera y decimos, ¿dónde encuadro esta persona para un tratamiento? Porque si no sigo mi tratamiento, también me critican por el hecho de decir, bueno, es que usted ha aplicado esto, pero ¿con qué sentido? Y volvemos otra vez, ¿no? Y cuando tenemos esa experiencia, no digo que sea buena o mala, sino simplemente tenemos experiencia, vemos que hay cosas que no nos encajan. Y cosas que yo estoy trabajando esto, pero quizá aplicándole esto, hablando de lo otro, diciéndole este fin de semana, da una vuelta, me funciona. Y es lo que bien ha dicho Raquel, que al final
independientemente del modelo teórico, independientemente de las técnicas que estemos utilizando, al final lo que funciona es lo que sabemos después, o por la experiencia, o de todo el mundo que haya empezado o leído algo de Carl Rogers, ¿no? De ese rapport, de esa relación con la persona. Es como Sí, el tema, por ejemplo, que me toca a mí con tema mindfulness, ¿no? Lo que sabemos hoy en día es que simplemente con que yo me trabaje mindfulness, ya le estoy afectando a la persona, independientemente si esa persona haga una pequeña intervención en la consulta o no. Yo me lo he trabajado, yo me lo estoy trabajando, o yo estoy conectado desde el principio y ya estoy teniendo una repercusión con la persona que tengo delante. Entonces, lo que nos hacen falta son modelos basados en la evidencia. Evidentemente, tenemos que seguir con la ciencia, pero una ciencia adaptada a la psicología, no copiando modelos médicos. Totalmente. Fíjate, te estaba sí, escuchando y estaba pensando en el principio de nuestro encuentro, de cómo hablábamos, de cómo nos habíamos conformado como profesionales desde lugares diferentes y haciéndolo de una manera distinta, ¿no? Al final estábamos hablando de integración y ahora también, ¿no? Entonces, es como si en un determinado momento confluyeran los espacios profesionales y la evolución personal como profesionales. Raquel, que tú ibas a decir algo y creo que te interrumpió. y que frente al modelo basado en la evidencia que copia el modelo médico, ahora hay una corriente que la lidera Bruce Wampole, Norcross, Lambert, o sea, grandes psicoterapeutas investigadores, y que hacen lo de, en vez de la práctica basada en la evidencia basada en la práctica, que es lo que contaba yo de hacer estudios más basados en la clínica real que en los resultados de laboratorio con estudios controlados y aleatorizados. ¿Vale? O sea, que se está investigando por ahí y se está tirando por ahí. Lo que pasa es que esto no lo sabe mucha gente, ¿vale? Mucha gente pone en su web, yo hago psicología basada en la evidencia y luego no, porque dicen, no, pues porque yo aplico cognitivo-conductual, que es lo único que vale. Y eso no es así, ¿no? Es como que hay mucho desconocimiento, incluso desde los mismos psicólogos humanistas, ¿vale? Como que parece que lo nuestro no vale y lo nuestro sí vale y está demostrado también, Ujú. ¿vale? Voy a Y hacer un inciso, perdón. Dale, dale. No, al hilo de lo que está diciendo Raquel, que me parece súper interesante, yo he recibido en el Institut Gestalt hace un par de semanas una propuesta para hacer observación según esta metodología. Es decir, nos están pidiendo venir a observar durante 10 sesiones reales, ¿vale? Para sistematizar el método de trabajo que se está utilizando y poder definir qué ítems y qué variables son las que funcionan o las que no funcionan, ¿no? Y estamos recibiendo esto lo hago como un inciso justo porque me ha resonado mucho esto que decías, Raquel. Bueno, ¿ves quién va a hablar del tema de la secta y cerramos? sí, bueno, una cosita más de esto, que también la investigación y el que se pueda hacer esto de distintos modelos y se lleve esto a la práctica hace que nos unamos en poder usar también una terminología común que es muy importante, que también ha salido, ¿no? Es como que cada uno está en su parcela o mucha gente está en su parcela, no mira para otro lado y si tuviéramos términos y situaciones que pudiéramos transmitir en las que nos pudiéramos realmente comunicar de lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, no habría tanta dispersión entre los psicólogos, que yo creo que hay mucha división, mucha dispersión y mucho esto de lo mío es lo bueno, ¿vale? Mucha, Yo mucha quiero, mirada al ombligo. mm, Yo quiero hacer una reflexión comparando la madurez profesional con la madurez personal. Eh, mm, el sentido de pertenencia es previo al sentido de identidad, es decir, es más importante. Nosotros nos adaptamos a lo que sea para pertenecer a nuestro sistema familiar y de ahí nos neurotizamos lo más grande, ¿no? Y a mí me venía una metáfora muy bonita que es, a medida que yo hago mi propio proceso personal, puedo dar más prioridad a mi identidad que a la pertenencia. No necesito falsearme
ni adaptarme tanto, porque empiezo a confiar más en mí, en mis capacidades y en mi individualidad. Y creo que es muy bonito, a medida que maduramos como profesionales, llegar a esa reflexión también. Yo puedo ser una psicóloga general sanitaria, gestaltista, con mirada de trauma, especialista en no sé qué, y esa soy yo. Y eso tiene que ver con mi identidad, sin que nos pese tanto la cosa de pertenecer a este modelo o a este otro, ¿no? Me venía como esta metáfora, que igual qué bonito sería que todos los profesionales, a medida que maduramos, le perdamos el miedo a asomarnos a las otras modalidades y a las otras parcelas, ¿no? Pues Y dicho esto, yo me animo a hablar de las sectas, si venga, quieres, porque veo que estás ahí, saber que quieres que este tema salga. Que está al cabo de la calle y si no lo ponemos encima de la mesa, se va a quedar ahí como el elefante en la habitación. Sí, Y totalmente de acuerdo. Y es entonces, un tema, sí, es un tema importante y es un tema que hay estamos sí. hablando de esto y hay una parte que era como, y ahora tenemos que hablar de esto que me da pereza, realmente. Porque hubiera sido un cierre precioso, justo cuando hemos terminado, estábamos hablando de ciencia, hubiera sido un cierre fantástico. Y era como, y yo ahora quiero insistir en esto porque me parece necesario, aunque me da mucha Mm, pena. mm, Entonces, bueno, pues hablemos de este tema que me parece necesario y después ya veremos qué hacemos con esto. claro. No, yo digo la mía, Raquel, luego, o tú, Raquel, como tú quieras. Como... Vale, no, yo tengo que reconocer que cuando escucho la Gestal es una secta, a veces me río y a veces me enfado. Yo no conozco nada menos sectario que la Gestal. Yo creo que hay algo de la Gestalt de verdad, del trabajo gestáltico, del trabajo terapéutico, del trabajo de desarrollo personal que uno hace en la Gestalt, que te lleva a validar, a reconocer, a identificar quién tú eres, qué es lo que necesitas y a pues, ponerte en la vida de una manera adulta, autoapoyándote y pidiendo eso. No se me ocurre nada menos sectario que eso. Yo creo que sí que ha pasado en el ámbito gestáltico, como en la mayoría de ámbitos, que se han hecho malas praxis. Y creo que esas malas praxis, pues igual en otros ámbitos no tienen una repercusión y una onda expansiva como tiene en el nuestro, o igual sí, y yo no tengo conciencia porque el mío es este, pero creo que tiene que ver con eso. O sea, un terapeuta gestáltico que sea meticuloso, que sea riguroso con su trabajo, que se supervisa, que tiene un respeto y una ética con la profesión, es que difícilmente va a entrar en generar estructuras sectarias. Es que precisamente la gestal, la corriente va en la otra dirección, ¿no? Esto es un poco mi experiencia y mi manera de pensar al respecto. eh, Yo, yo digo yo estoy también, total, como tú, perdona, di Juanmi, Juanmi. que yo siempre cuando me dicen esto digo, para mí es la antisecta, porque precisamente lo que propone es que tú conectes contigo, que tú puedas atender tu necesidad teniendo en cuenta el contexto, pero que dejes de seguir los deberías o lo que te dicen las personas de autoridad y que conectes con lo que tú realmente necesitas. Entonces, en ese sentido, yo siempre la veo también como la antisecta, ¿no? Raquel, Sí, no, yo totalmente de acuerdo con Tere y sí es verdad, también recalco esta parte como que se le da mucho bombo. Parece que hay como un ataque desde las redes a la gestal es una secta, la gestal es una secta. Entonces, bueno, ante eso, pues nada, no se puede hacer nada. Dejarlos, pues, darles poco bulo, ¿no? Como que bueno, que digan lo que quieran y que invitamos a todo el mundo que quiera pertenecer, que venga y que vea si es una secta, que lo compruebe o no. Pero vamos, yo creo que estoy totalmente coincido con vosotros en que la Gestalt promueve el autoapoyo, el crecimiento personal y nada más alejado que el pertenecer no lo sé, la secta, pues no sé, no sé por qué dirán que es una secta, la verdad. Ya está.
Yo aquí Y quiero creo que añadir que, uy, poco perdón, que caso pensaba hay. que había acabado. Sí, sí, acaba, Vale, perdón. vale. Em, yo antes de meterme en el primer grupo de desarrollo que hice por algo personal, fue como con vergüencilla, yo esto no se lo voy a decir a nadie, se lo voy a decir a las 4 personillas cercanas y eso. Nadie me obligó a nada, nadie, la parte del dinero tú págalo como tú quieras, nadie se intentó coaccionarme. Nadie intentó hacer algo, convencerme o comerme el coco. Yo podía decir mi opinión y ya está. Y cuando ya entré en las prácticas, yo me acuerdo que daba mucho por saco. Le daba mucho por saco a mí diciendo, no, pero es que esto por aquí y esto por otro lado. Y a mí en ningún momento me han intentado cambiar mi forma de pensar o que yo sea más, ¿cómo se dice?, escéptica con cierto tipo de cosas en el sentido de, oye, pues esto yo lo quiero mirar o esto yo no lo opino así. Nadie me ha convencido de que yo piense las cosas de otra manera, nadie me ha intentado alejar de mi familia, ni de mi pareja, ni de absolutamente de mis amigos, ni nadie, que es lo que hacen las sectas. Te alejan de tu espacio, no te dejan que te juntes con gente que no es del grupo y además es que todo lo contrario, si yo conozco a alguien que veo que no me llevo muy bien, pues, ¿qué te nace con esto? ¿Qué te ocurre? No, ni tampoco me han pedido que me lleve a mi familia a las prácticas ni al grupo de desarrollo. No. Entonces, claro, una vez que ya he ido conociendo más, me he ido sintiendo más orgullosa, porque una cosa era hacerlo por participante y otra cosa es como formación mía como profesional. Entonces, cada vez me he ido sintiendo más orgullosa de decirlo, que esto es para mí una base primordial de la terapia. La terapia humanista, la terapia Gestalt es una base primordial de poder hacer terapia. Y quien haya tenido la mala experiencia de se haya sentido que estar en una secta por mala praxis, es culpa de esa persona, pero igual que hay psicólogos cognitivo-conductuales que han podido maltratar a sus pacientes, o han podido hacer un taller grupal que haya sido casi sectario, que haya sido muy manipulador o coaccionador, o que haya intentado mantener ese grupo de terapia más allá del objetivo de la persona, que no haya sido clínicamente relevante mantenerlo. Porque gusta mucho destacar lo que los humanistas hacemos mal, pero cuando un psicólogo cognitivo-conductual puro y duro, por así decirlo, por poner un ejemplo, que no hay nada en contra, hace algo mal o tiene mala praxis, no se destaca tanto. O no se culpa a la cognitivo-conductual, es una mala praxis de Sí, la persona. se destaca a la persona y no a la terapia, sí. Yo creo que esto, con lo que dice Raquel, me venía como muy importante, ¿no? El tema también de que se ha transmitido una serie de pseudoinformación o de bulos que al final hay mucha gente que lo está transmitiendo y no sabe que lo está transmitiendo. Y yo pongo un ejemplo sobre esto, ¿no? Yo recuerdo que hace unos años fui a la Universidad de Almería porque una profe del máster había dicho que la Gestalt era una pseudo, Una pseudoterapia. una pseudoterapia, ¿no? Una pseudociencia. Y yo fui a ver que me dijeran dónde aparecía que fuera una pseudociencia, ¿no? Una pseudoterapia. Eh, Fue en el momento en el que estuvo en evaluación por el Ministerio de Sanidad. Eh, Durante mucho tiempo se ha trasladado la idea de que era una pseudoterapia y que estaba determinado como una pseudoterapia por el Ministerio de Sanidad, y eso nunca fue así. Eso era un bulo. Realmente estuvo en una lista de evaluación, que por cierto ha salido de esa lista de evaluación, pero estuvo en una lista de evaluación que no quería decir ni que fuera basada totalmente, tuviera evidencia científica, ni que no la tuviera. Pero ahí se transmitió este bulo y hay mucha gente que lo va transmitiendo y no se da cuenta, ¿no? Y lo que termino diciendo, claro, al final la Gestalt es una terapia de experiencia, ¿no? Entonces yo invito a las personas que experimenten, que vayan a un grupo, que tengan experiencia con la Gestalt y que desde ahí puedan tomar una decisión. Y esta es
una propuesta, una actitud bastante gestáltica. Experiméntalo y toma tu decisión sobre eso, ¿no? Bueno, pues llegado a este punto, yo creo que nos toca cerrar. No sé si diciendo una última palabra en una rueda gestáltica. A mí lo que me sale es daros las gracias porque esto ocupa un montón de tiempo. Yo vuelvo a ir tarde, que esto es algo muy mío, es como mi sello de identidad, el ir detrás de la vida. Eh, pero estoy muy contenta de este rato, muy agradecida. Yo diría que hasta me ha sentado bien en medio de todo este mare magnum, esta parada, el poder hablar de otra manera con compañeras y compañeros ha estado muy rico y os lo agradezco muchísimo. Esto es lo que yo tengo que decir para cerrar. ¿No? A mí me parece que se quedan muchas cosas en el tintero, que podríamos seguir como algunas horas más. Quizá nos emplazamos a otra reunión, pero bueno, estoy muy agradecido y contento con este encuentro. Gracias, Tere, gracias, Raquel, y a los compis, gracias. Yo por mi parte igual, muchas gracias a todos. Tenemos que hacer más estas cosas. A mí me ha gustado mucho porque es que al final es un grupo y muy diferente y cada uno tiene algo que poner y no somos, estamos dos, cuatro, siete personas y las siete somos de la misma disciplina, de lo mismo, no, no, y todos al final atendemos a personas. Entonces me gusta mucho, sí, así que muchas gracias. Esta es una de las propuestas, que hagamos del colegio un espacio donde podamos escucharnos, reflexionar, debatir, incluso Ujú. llegar a desacuerdos, pero bueno, con respeto. Mm. Sí, porque creo que tenemos que recordarnos que tenemos muchas cosas más cosas en común y más objetivos en común que lo que muchas veces se ven por redes o por esos extremismos, ¿no? De pues yo hago tal y todo lo que no sé hacer esto está mal, ¿no? O está mal hecho. Creo que tenemos muchos más puntos en común y tenemos que unificar mucho más la profesión en este sentido. De hecho, creo que tendríamos menos problemas con el intrusismo, por ejemplo, esto que siempre decimos, ¿no? Si tuviéramos claro cuál es no Mm, tanto cuál es el intruso, ¿no? Sino qué es lo que hacemos los psicólogos y las psicólogas, qué estamos aportando y digamos, qué es lo que aporta nuestra profesión. Si tuviéramos claro esto, es que no haría falta estar pensando en, a ver, ¿quién se ha metido en esto? ¿Quién? No, esto es esto. No, pues ya está. Pues no es un psicólogo, no es una psicóloga, digamos, no está ejerciendo esto. Y creo que más puntos en común o más encuentros de este tipo, digamos, haría falta, ¿no? Para darnos cuenta de eso o reconocernos más en ese punto. Así que muchas gracias por invitarme. Yo un placer de siempre compartir cositas y aprender. Gracias a ti por estar. Es el intrusismo. Y tiene que ver con la identidad, pero también con la regulación. Y esto es algo que tenemos que tener presente. Entonces, has puesto otro temazo encima de la mesa. Te va a Otro tocar melón. venir a hablar de esto también. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo estoy contenta y agradecida. La verdad es que me lo he pasado muy bien y estaría encantada de, si organizáis otra cosa, pues de participar con vosotros y desearos mucha suerte para, para las elecciones. Que vaya todo muy bien. Yo confío en que salgáis. Muchas gracias. Gracias. mm. Gracias. Yo también, muchas gracias, muchas gracias. Me lo he pasado muy bien, he aprendido. Eh, Ostras, creo que es que hacen falta grupos de trabajo como vosotros en los colegios de psicología, no de Andalucía, de todo el país. Aquí vendría bien también un grupo como vosotros y un grupo de gestión del colegio profesional como vosotros. Mucha suerte, a tope porque, wow, el trabajo personal y profesional que estáis haciendo. Me quito el sombrero. Sí. Gracias. Mm. Gracias, Tere. Pues Y nada, Romy,
Nos vemos en la siguiente reunión. Nos queda Lourdes, nos queda Lourdes. Lourdes, Ah, me toca. He aprendido un montón y me ha encantado estar aquí este ratito. Muchas gracias. Eso es lo que Tú has te- sido la maestra porque nos has deleitado con tu experiencia directa. Y eso es el aprendizaje más grande. eso es así. Gracias. Dicho, buena tarde. Adiós. Hasta luego.